La primera justicia es la conciencia. Escribe Víctor Hugo en el libro Los Miserables. Bienvenidos a todos, queridos amantes de las letras. Muy buenas noches. Quien les habla, Paul Rosas, y aquí empieza Páginas sin fin. Hoy vamos a conversar sobre esta obra escrita por Víctor Hugo, Los Miserables. Es una novela donde se muestra el momento social y político que está viviendo y que se está viviendo en la ciudad de París aquella época. En ese entorno se desarrolla la novela de Víctor Hugo. Fue publicada en 1862 y bueno, muchos la consideran una real obra maestra, propia de este siglo, del siglo XIX. Además que es una novela que critica fuertemente el tema político, social de la época, del lugar. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esta novela? Pues con muchas descripciones, guarda mucho el tema de los detalles, la historia, el contexto. Nos ayuda también a entender cómo era Francia de entonces. De todo esto vamos a hablar y vamos a seguir con el análisis y este conversatorio de esta obra magistral, Los Miserables, del escritor Víctor Hugo. Y para ello, como todos sabemos, hemos invitado nuevamente, y es un honor presentarlo, a nuestro estimado docente universitario, José Paz. José, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Paul. Muy a gusto aquí otra vez en tu programa. Así es, José. Se dice que, pues, ¿no? Víctor Hugo fue una persona con una especial sensibilidad con el tema de la justicia social, la dignidad para con todos los seres humanos. Y bueno, todo esto hace que en sus obras estos temas siempre resalten, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir, José? ¿Quién fue Víctor Hugo? Wow, esa pregunta excede a unas pocas palabras. Quisiera sintetizar. Siempre mi problema es sintetizar. Eh, a veces me desbordo demasiado cuando hablo, sobre todo romántico, como Víctor Hugo. Quisiera tal vez citar a González Prada en su magna obra Páginas Libres, cuando dedica un ensayo a Víctor Hugo, y cita una frase de Víctor Hugo de su juventud, que en él sería una perpetua juventud, en verdad, hasta su muerte. Él decía, yo quiero ser Chateaubriand o nada, decía. Chateaubriand, pues, era el fundador del romanticismo francés, y Víctor Hugo en su juventud quería emular a Chateaubriand, ¿no? Yo quiero ser Chateaubriand o nada, decía, ¿no? Eso también nos pinta de cuerpo entero a un hombre que, a pesar de ser precoz, un prodigio, ya a sus tempranos 12, 13 años, ya ganaba concursos nacionales que los franceses promovían con sus versos, porque él empieza siendo poeta y muere siendo poeta, a pesar de que se le reconoce mucho por su obra narrativa, entre ellas la novela de la cual vamos a hablar. Eh, este hombre que se sabía un prodigio de naturaleza, no se, no se, no se, no se dejaba asombrar por su propio yo, a pesar de ser romántico puro, y el romántico puro siempre tiene el yo por delante, ¿no? Él decía, yo quiero ser Chateaubriand o nada.
Y me hace recordar a otros grandes, como nuestro poeta César Vallejo, que decía que él quería ser como Rubén Darío. Él decía, mi padre es Rubén Darío, decía, a pesar que conocía su grandeza literaria. Entonces, me hace recordar muchos grandes hombres que, a pesar de saberse grandes, siempre recurrían a un sol, a un norte. Eso también nos hace ver la humildad en la cual profundamente tienen los grandes hombres, ¿no? Víctor Hugo, uno de ellos, ¿no? Y para terminar esta pincelada biográfica, que en verdad no voy a narrar su vida, sino quiero que entendamos su ser, por decirlo de alguna forma, quisiera citar el final del ensayo de González Prada, que es uno de los ensayos más conmovedores, llenos de admiración, para que entendamos la figura de nuestro querido Víctor Hugo. González Prada dice al final de su ensayo lo siguiente, escrito en 1885, páginas libres, dice, los siglos correrán y todas las medianías que surgen para deslumbrar a sus contemporáneos desaparecerán en las tinieblas del olvido, mientras la figura del ideal de Víctor Hugo irá creciendo en proporción a la distancia que la separe de nosotros. Como se dice, la Grecia de Homero, la Italia de Dante, la España de Cervantes y la Alemania de Goethe, se dirá la Francia de Víctor Hugo. Y yo creo que con estas palabras de González Prada bastan y sobra para reseñar la figura inmensa de Víctor Hugo, no solo en el ámbito francés, sino ya en el ámbito de los grandes clásicos de la literatura, ¿no? Si bien Francia se reconoce en Víctor Hugo, de su espíritu literario, el espíritu de la lengua francesa está en Víctor Hugo, su influencia en América y en el Perú es muy grande, ¿no? Te tomaría mucho tiempo hablar de esta supernova literaria, por decirlo de alguna manera, y bueno, prosigamos con la conversa. A ver, creo que habría más cositas que decir sobre Víctor Hugo, así. Sí, sí. Bueno, como para ir también situándonos en contexto, ¿no? La novela ciertamente recrea la restauración de la monarquía, ¿no? Esta que se produce entre el año 1815, 1848, y durante todo el relato, Víctor Hugo pone en escenario pues, las revoluciones, ¿no? La del 30 y la del 48, ¿no? ¿Cómo se da, o sea, cómo se da ese contexto histórico donde se desarrolla la novela? No sé. Mira, hagamos vasos comunicantes entre la vida del autor y la obra, ¿no? Si bien Víctor Hugo es un hombre de su siglo, o sea, él prácticamente nace con el siglo y muere con el siglo. O sea, él nace en 1802, muere en 1880 y tantos, o sea, casi ya terminando el siglo. Él vive su siglo con intensidad, él vive su siglo con él era no solamente un escritor, sino también era un político, él sufrió destierro, él fue un hombre involucrado con los problemas de su sociedad, y eso lo refleja en su obra, sobre todo en Los Miserables, como bien manifiestas, ¿no? Ahora, todo este contexto histórico francés es bastante convulso, es un contexto de replanteo. Francia se convierte en una especie de paradigma luego de la Revolución Francesa, que se da a fines del siglo XVIII, fruto de la Ilustración que justamente el romanticismo enfrenta, porque si la Ilustración es la razón, el romanticismo pues es la pasión, los sentimientos. Sin embargo, los sentimientos son fruto de la Revolución Francesa y fruto del racionalismo francés, ¿no? Ese racionalismo francés que va a dar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que va a poner en tela de juicio las monarquías europeas, y Napoleón, cual ciego, que porta una antorcha en la mano,
sin querer, empieza con las guerras napoleónicas a liberar a los pueblos de Europa y llevar las semillas de la revolución a los otros pueblos, y las monarquías sufren, tiemblan. Sin embargo, Víctor Hugo empieza siendo monárquico, curiosamente, simpatizante de Luis XVIII, el monarca francés de la Restauración, pero luego se hace republicano y en sus años otoñales se hace socialista. O sea, recordemos también que a mediados, publica Los Miserables a mediados del XIX, y hay un correlato con el surgimiento del marxismo, el surgimiento de la obra de Marx, comunista, en fin. Es decir, Víctor Hugo vive su tiempo. Víctor Hugo es un ejemplo de algo que yo quisiera resaltar, ya que estamos antes de entrar a la obra propiamente, que es el manjar que vamos a comer. Entender que Víctor Hugo nos da el ejemplo del hombre que piensa y cambia. Muchas veces criticamos a los hombres y decimos, no es consecuente con tus ideales, ¿no? Pero los hombres pensamos y sentimos y tenemos todo el derecho de cambiar nuestras simpatías o nuestra fe política o nuestra fe en todo sentido, nuestra creencia de vida. Nos replanteamos constantemente lo que somos y lo que queremos ser el día de mañana. Entonces, Víctor Hugo fue monárquico, fue republicano, simpatizó con un socialismo, no se declaró socialista propiamente, pero en sus años finales él mostró esa simpatía. En fin, entonces es un ejemplo de mutación, es un ejemplo de búsqueda constante de su propio yo hasta el último momento de su vida. Entonces es un hombre de su época, es un hombre de transformación, es un hombre que vive una Europa que está cambiando, que está mutando, que tiene un regreso al imperio. Recordemos que Víctor Hugo llamaba a Napoleón, al sobrino de Napoleón, a Napoleón III, Napoleón el Pequeño, ¿no? O sea, Napoleón el Pequeño. Entonces, bueno, por eso también tuvo problemas políticos. Él tuvo problemas en verdad con la monarquía y luego con él. En fin, es un hombre que se comía los pleitos y que paralelamente escribía con pasión para dejar el legado que nos ha dejado. Vamos ya o sea, a entrar a analizar, a conversar sobre algo. Víctor Hugo, pues, aborda en la novela, como estábamos mencionando, la realidad de la época, ¿no? Y se busca a lo largo de la narración de la novela criticar la sociedad desde dentro, ¿no? Coméntanos de qué trata la novela. Bueno, esta es una novela que, si quisiéramos compararlo con lo pictórico, vendría a ser un gran mural. O sea, cuando uno, por ejemplo, ve un mural, uno no puede captar la belleza del mural con un solo golpe de mirada, ¿no? Tiene que pasear la mirada por todo lo largo y ancho del mural, ¿no? Es un mural de la Francia de la época, anterior a la mitad del siglo XIX, y está contextualizada en esos tiempos entre la monarquía decadente y el surgimiento o el resurgimiento de la república, ¿no? ¿De qué trata la novela? Bueno, qué difícil, o sea, difícil porque al ser una novela pangiática, al ser una novela devoradora, al ser una novela desbordante, no hay un único tema. Podríamos ver algún tema social, de crítica social, podríamos ver temas humanos, pero si tendríamos que escoger, bueno, desde mi punto de vista, ya que soy el invitado y tendría que dar mi punto de vista, yo creo que es la redención humana. Yo me quedo con ese tema
porque me parece que Jean Valjean, el protagonista, vendría a plantearnos el tema, el de la redención humana. ¿Cuándo nos redimimos nosotros? ¿Cuándo llegamos a la salvación? ¿Cuándo llegamos a la felicidad? ¿Cuándo dejamos de sufrir? ¿Cuándo dejamos de sentir los golpes del espacio que nos rodea, ¿no? Jean Valjean viene a ser una especie de místico, una especie de yunque, que golpean y golpean y golpean, y en vez de quebrarse, se fragua, se endurece, se solidifica, ¿no? Eh, Creo que por ahí estaría el tema, si es que humildemente se permite manifestarlo, ¿no? O sea, poco atrevido, pero me quedo con eso, ¿no? La redención humana encarnada principalmente en el protagonista Jean Valjean. Ahora, Bien, pensando sí, un poco, dale, sí, dale. perdón por, Dale, dale, ya José. Dale. sí, pensaba un poco analizar la obra, tal vez cogiendo la corriente literaria a la que pertenece, ¿no? Te cuento una anécdota, ¿no? Yo cuando dictaba clases sobre el romanticismo y llegaba a Los Miserables de Víctor Hugo, cuando dictaba en escuela, pues yo he dictado casi 15 años de mi vida en escuela, y yo le decía a mis chicos, eh, vamos a hablar de Los Miserables, y les contaba el argumento de la obra, ¿no? Mucho disfrutan los chicos con la historia, ¿no? Ujú. Y disfrutaban esta historia bastante. Yo recuerdo mucho sus ojitos atentos al argumento, tan conmovedor. Pero luego venía la pregunta crítica y decía, ¿dónde está lo romántico aquí? ¿Dónde está lo romántico? Y ahí es donde era difícil para los chicos de la etapa escolar, ¿no? Entender el romanticismo de la obra. Porque cualquiera diría, la obra es realista, ¿no? Porque te plantea, como tú mencionabas, el contexto histórico, las barricadas en París, los jóvenes estudiantes que se rebelan frente a la monarquía, ¿no? Marius se convierte pues en un revolucionario, bueno, un poco llevado por el desamor, o el que él creía en desamor, en fin. Y Hugo describe con mucho detalle este contexto histórico en su novela. Entonces uno dice, pero ¿dónde está lo romántico ahí? ¿Dónde está lo ¿Dónde romántico? está lo Y romántico que creo, se comenta? claro, o sea, ¿dónde está lo romántico? Porque uno piensa en lo romántico y lo que piensa pues es becho, abacho, ¿no? Intercambio de fluidos, una cosa así, lo romántico, ¿no? Los pajaritos, el atardecer, ¿no? La aurora, el crepúsculo, el mar. Y uno ve esta novela y ve sufrimiento, dolor, ve un hombre que sufre 20 años de prisión, bueno, va a cumplir 19 nomás, el Ah, 20, que sufre por haber robado un pan, una condena tan larga, y luego pues sufre la persecución de la justicia, encarnada en Javert, en fin. O sea, ¿dónde está lo romántico? Entonces, ¿dónde está lo romántico? Si Víctor Hugo es el gran romántico francés. Entonces, por ahí yo quisiera hilar un poco fino y ir desbrozando ahí algunas ideas para que quede claro el concepto de romántico, ¿no? Y qué tanto hoy día el entender lo romántico no puede ser entender no solamente nuestra realidad, sino a nosotros mismos. Creo que por ahí podemos ir hilando fino, mi querido. sí, sí, vamos a abordar eso porque, como tú lo mencionas, ¿no? Yo al inicio describo y podemos evidenciar que también es una novela, como mencionas, realista. Yo te podría decir, claro, porque narra las miserias humanas, sus carencias afectivas, el alimento, el dinero, la desgracia de los pobres de la época, ¿no? Todo esto que tú puedes eh, eh,
vi- evidenciar, ¿no? A lo largo de la narración y el mismo contexto de la época nos habla de eso, ¿no? Y describe el momento histórico en que vive Francia, en que vive la capital que es París, ¿no? A inicios del siglo XIX. Eh, ¿En dónde está lo romántico? Empecemos por ir entrando a la definición, ¿no? Entrar a la definición, a lo que en sí consiste esa corriente. Sí, mira, acá me quiero detener un poco para luego entender la novela en su trasfondo, en su médula, ¿no? Sí, lo romántico implica el sentimentalismo, lo sentimental, pero hay que entender lo sentimental. O sea, eh, yo mucho le decía a los jóvenes, ¿te gustaría vivir un amor romántico? Les decía, ¿te gustaría vivir un amor romántico? Me decían, sí, profe, ¿cómo no? Yo Mm. quisiera vivir un amor romántico. Y yo digo, bueno, entonces serás como el Werther de Goethe y al finalizar te darás un tiro en la cabeza, pues, porque el romanticismo implica siempre lo trágico, lo apasionado que te lleva al abismo. Yo no creo que tú quieras eso. Yo creo que tú quieres vivir un amor más en el sentido clásico, racional, donde dos personas armoniosamente se unen y tiran para adelante, ¿no? Porque Mm. eso vendría a ser lo más antirromántico. Lo romántico suele ser lo imposible, suele ser el amor que nunca se consuma, suele ser el amor frustrado, suele ser aquel amor que al ser tan sublime y al alejarse tanto de la realidad solo queda como mero placer contemplativo, ¿no? Se decía que luego de que Goethe publica las cuitas del joven Werther, muchos jóvenes se suicidaron, ¿no? Siguiendo al protagonista de la novela de Wolfgang von Goethe, que es el romántico alemán que da inicio a todo esto. Entonces, para empezar, pues, el amor romántico no es el amor de la telenovela ni de la serie, ¿no? En donde los amantes llegan a consumar su amor. Es el amor inconsumado, es el amor eh, jamás poseído, ¿no? Y en la novela, por ejemplo, vemos eso. O sea, Jean Valjean solo tiene un amor en su vida, y ese amor de su vida es Cosette, la hija adoptiva, por decirlo así, que él protege, que él cría, ¿no? Cuida ante la muerte de su madre Fantine, y que él finalmente pierde ante la llegada pues, natural del esposo de Marius, y muere de pena al no poder conservar o tener cerca a este amor, ¿no? Él muere literalmente de pena. El final de la novela es muy triste. Si bien al final el tonto de Marius y la tonta de Cosette rodean al anciano, porque en verdad es indignante, si uno lee la novela, es indignante cómo Cosette le hace caso a su marido que le dice, no vas a ver al viejo, porque él se entera que ha sido expresidiario y cree hay una confusión en relación a su pasado y le prohíbe ver al hombre que la crió y ella toma ese caso. ¿No? Bueno, también hay que ver el contexto de la época y que la esposa tenía pues que obedecer al marido lo que dijera, ¿no? Y el pobre viejo empieza a morir, a languidecer, y bueno, al final nomás se dan cuenta del grave error que cometieron y rodean al anciano, pero aún así, esta muerte aparentemente feliz no lo es. Yo quiero leer el final de la novela. Y yo tengo aquí el final de la novela y me permiten leer para que veamos lo trágico que es. El último capítulo se titula La hierba oculta y la lluvia borra. Y nos dice, en el cementerio del Père Lachaise, cerca de la fosa común y lejos del barrio elegante de la ciudad de sepulcros, lejos de todas esas tumbas a la moda, en un lugar solitario,
al pie de un antiguo muro, bajo un gran tejo por el cual trepan las enredaderas de campanillas en medio del musgo, hay una piedra que no tiene ni nombre. Esta piedra está desnuda, dice. Ningún nombre se lee en ella. Pero hace muchos años una mano escribió ahí con lápiz estos 4 versos que fueron volviendo poco a poco ilegibles a causa de la lluvia y del polvo y que probablemente ya se habrán borrado. Esos versos dicen lo siguiente: duerme, aunque la suerte fue con él tan extraña. Él vivía, murió cuando no tuvo más a su ángel. La muerte simplemente llegó, como la noche se hace cuando el día se va. ¿Quién es este ángel? ¿Por qué murió cuando no tuvo más a su ángel? Su ángel fue Cosette, su amor fue Cosette. Y ese es el romanticismo. O sea, ya vemos una pista, ya tenemos una pista. Lo romántico nunca acaba bien. Lo romántico siempre implica tragicidad. Y esta es una prueba absoluta del romanticismo de la obra. Su final trágico y lo inconsumado del amor, o sea, lo que nunca pudo perdurar, lo que fue fugaz y desapareció. Podríamos seguir encontrando cosas románticas por ahí, ¿no? Ese es un aspecto. El romanticismo también implica la política. O sea, hablar de lo romántico también es hablar de la política. ¿Por qué? Porque lo romántico en política es el liberalismo. Lo romántico en política es la revolución. Lo romántico en política es tirarse abajo la Bastilla. Es las barricadas. Es la juventud que lucha en pro de un ideal de un gobierno democrático, donde se respeten las libertades, y eso es lo que hacen Enjolras y su grupo de amigos, donde Marius forma parte en las barricadas, ¿no? Entonces, ese es romanticismo puro. O sea, hay que entender el romanticismo como el espíritu que engendró la Revolución Francesa, harta de una monarquía, ¿no? Entonces, y eso está en la obra. O sea, y también no se consuma, porque son aplastados por el ejército y son muertos. Entonces, en el romanticismo vas a ver muertos, corazones rotos, cansable, y esa es la obra de Víctor Hugo. O sea, no es una obra feliz. No va a encontrar felicidad aquí. O sea, usted va a entrar a Los Miserables y va a sufrir con Jean Valjean. Sin embargo, en medio de este sufrimiento surge una flor de loto, ¿no? En medio de ese musgo, de ese fango, surge una flor de loto, que vendría a ser la redención humana. A ello quiero llegar un poco, yendo pasito a pasito, en qué sentido la redención, ¿no? ¿Qué te parece, mi querido Paul? Por ahí se va entendiendo algo, lo romántico. Sí, claro, ¿Sí? está clarísimo. Igual si hay alguna duda, todos están en la libertad de hacer sus comentarios y sus preguntas. Aquí hay un comentario de, de un asiduo seguidor del programa, José. A ver, espérame. Dice, la novela como mural de una época que se asfixia por el sistema y las marcadas diferencias sociales que pueden romperse a partir de esa búsqueda de tanta libertad como autenticidad. Saludos cordiales. Querido amigo Paul Verde,
Yo quisiera subrayar dos palabras Aún. de Paul. La Mm, palabra libertad, la palabra libertad sería una de ellas. Eh, a ver, Jean Valjean busca la libertad. Busca la libertad desde que es encerrado en prisión. Él intenta fugar y su condena, si mi memoria no me engaña, de 4 o 5 años iniciales, robar, se extiende hasta 20 años. 20 años. ¿No? No le dieron 20 años por robar un pan, sino que como él intentó fugar, él intentó varias veces, entonces su pena iba subiendo, Ujú. ¿no? Y luego de salir de prisión, Jean Valjean sigue preso, porque algo que nos muestra la novela es la injusticia de los expresidiarios. Jean Valjean, antes de conocer a su padre, digamos, espiritual, que ser el obispo Guillermo, él quiere ser acogido, él viaja y tiene que portar un pasaporte amarillo. Tiene que portar un pasaporte amarillo. Eso está obligado a mostrar este pasaporte amarillo a donde vaya. Debe presentarlo como expresidiario. Y obviamente nadie le Ujú. quiere dar cobijo, nadie le quiere dar ni siquiera comida y el hombre sufre. Entonces uno se pone a pensar, le va peor que en prisión, porque en prisión por lo menos le dan de comer y aquí es libre, pero sigue siendo prisionero de una injusta manera de concebir la justicia, ¿no? Vale la redundancia. Entonces, yo quisiera leer aquí un fragmento conmovedor de la novela, justamente, donde se da el encuentro con este hombre que le cambia la vida, ¿no? Un sacerdote, pero de esos sacerdotes, pues, que verdaderamente profesan la palabra con la acción, ¿no? Jean Valjean se presenta en su casa porque alguien por ahí le dijo, ¿usted ha tocado esa puerta? Entonces él, desesperado, pues toca la Ajá. única puerta que según le dijeron se le podía abrir. Y le abre pues un hombre pequeño, de estatura, sonriente, y le hace pasar a su casa. Y Jean Valjean le dice lo siguiente, dice, ¿no? Mirad, ¿no me habéis comprendido bien? Soy un presidiario, vengo del presidio. Y sacó del bolsillo una gran hoja de papel amarillo que desdobló. Ved mi pasaporte amarillo. Esto sirve para que me echen de todas partes. ¿Queréis leerlo? Lo leeré. Sé leer, aprendí en la cárcel. Hay allí una escuela para los que quieren aprender. Ved lo que han puesto en mi pasaporte. Jean Valjean, presidiario cumplido, natural de... puntos suspensivos. Esto no hace caso. Ha estado 19 años en prisión, 5 por robo, con fractura, 14 por haber intentado evadirse 4 veces. Es hombre muy peligroso. ¿Ya lo veis? Todo el mundo me tiene miedo. ¿Queréis vos recibirme en esta posada? ¿Queréis darme comida y un lugar donde dormir? ¿Tenéis un establo? Fin de la cita. Entonces, lo que vemos aquí, pues, es un hombre que no puede creer que alguien le abre la puerta de su casa, Mm. le da comida sin recibir dinero. Él tenía un dinero que había ahorrado en prisión por unos trabajos que hacía. No recibe el dinero de Jean Valjean y le ofrece una cama limpia. Y él no lo puede creer. No puede creer. Entonces, mi amigo Paul habla de la libertad. Mencionaba la palabra libertad. Y para el romántico, la libertad es todo. Y el romanticismo se muestra en la obra, en el verso libre,
sin ataduras tan estrictas como lo hacían los neoclasicistas, en fin, en la forma literaria, pero también el contenido. Pero justamente lo que hace Víctor Hugo, me parece, es mostrarnos la libertad en su descarnada materialidad, en su descarnada mundanidad. Es decir, nosotros tenemos un ideal de libertad, pero la realidad social, la realidad real, vamos a llamarle así, nos tira contra la pared, no nos permite ser libres. Pagamos nuestra condena a la sociedad y la sociedad nos sigue encerrando en prisiones. No hay lugar para la redención. Sin embargo, Jean Valjean, como te digo, se va a redimir a lo largo de la novela. Bueno, lo que menciona Paul y lo que vienes mencionando, José, que justamente, ¿no? Es a través de esta búsqueda de la libertad y todo este proceso donde va a intentar desde un comienzo y luego lograr esa redención que va relacionado, ¿no? Esta redención con la libertad con la redención, una de la mano de otra, ¿no? Vamos a un poco, José, a revisar los personajes, ¿no? Porque muchos críticos, yo también pienso lo mismo, fuera del tema del contexto y la narración, el éxito de la novela Los Miserables eh, es por la descripción detallada de los personajes, ¿no? Cómo se van presentando uno tras otro, van apareciendo a través de esa narración en la vida de Jean Valjean, ¿no? ¿Cuál crees? Ya este es un tema más subjetivo de José, ¿no? Eh, no vamos a hablar de personajes principales ni secundarios, sino para José un tema de relevancia, un gusto propio en los personajes. ¿Con cuáles te quedas? ¿Por qué? A ver, voy a ser bastante temperamental para responder, ¿ya? Eh, Voy a presentar mi simpatía y mi antipatía, Ya, dale. ¿ya? Mi antipatía no puede dejar de señalar a José Di Marius. O sea, para mí son personajes muy antipáticos. Yo he visto varias versiones cinematográficas de Los Miserables. Hay una gran lista de películas desde la época muda que llevaron al cine esta obra magna de la literatura francesa. Yo me quedo con la versión de Glenn Jordan de 1978 y la genial actuación de Anthony Perkins como el inspector Javert y de Richard Jordan como el Jean Valjean, ¿no? Mi antipatía va con José Di Marius por ser los peores hijos que pueden imaginar. Pero he visto que no en la versión que te digo de Glenn Jordan, que es la mejor, sino en la versión musical y en la versión de Tom Hooper de 2012, en fin. ¿Por qué te menciono el cine, mi querido Paul? Porque la gente, la mayoría de las personas, no se han leído las más de 1000 páginas que tienen Los Miserables y seguramente no lo van a hacer. Hay que ser sinceros. Esta es una de las obras más conocidas del mundo, pero al mismo tiempo una de las menos leídas. La gente suele leer las versiones de internet que no llegan a 500 páginas porque le cortan muchas partes de la obra. Luego voy a decir qué partes son las que se cortan porque es muy importante tal vez entender la obra original. Y el cine, por ejemplo, recoge la carnecita, digamos, del argumento, ¿no? Y nos presenta a Javert, a Cosette, a Fantine, a Marius, a Jean Valjean, a Luis Pommier, en fin.
los personajes principales. Pero yo creo bastante en la novela. En la novela son muy antipáticos Cosette y Marius. Y dentro de un momento voy a decir los motivos. Ya dije el motivo principal, son muy malos hijos. Despiertan la indignación. Pero quisiera más bien mostrar mi simpatía por Jean Valjean y por Javert, que son los antagonistas, pero al mismo tiempo ambos presentan o complementan la humanidad. Mira, para todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar luego cuando este programa sea parte del ciberespacio, hay una escena en donde Jean Valjean se muestra humanísimo. Todos conocemos la famosa escena cuando él, luego que el obispo Myriel le ofrece cama y comida, y él se roba los cubiertos de plata, y luego es atrapado por los gendarmes, y luego cuando lo lleva a la casa del obispo Myriel y le dice, hemos visto a este hombre, desde que entró al pueblo lo hemos seguido, porque es un expresidiario, y salió de su casa muy temprano con estos objetos de plata. Y el obispo Myriel pues les dice, pero señor, ¿por qué no les ha dicho que yo se los he obsequiado? Y es más, se olvidó llevarse los candelabros, ¿no? Y le da. Pero, ¿qué pasa después? O sea, lo que la gente que conoce la novela solo por la película, no ve lo que pasa después, pero la escena que sigue eso es alucinante, porque ya no se convierte de la noche a la mañana ante ese gesto de bondad infinita en este hombre casi santo o místico, ¿no? Él vaga, él sale del pueblo, está vagando, caminando, y de repente viene un desollinador, así le llamaban a unos niños que cumplían la misión de limpiar chimeneas, y tenían que ser niños porque un hombre no entra con una chimenea, tiene que ser chiquito, delgadito. Este niño ha ganado una moneda de plata que viene tirando en el aire, ¿no? Y de repente, al ver a este gigante, porque Jean Valjean es un hombre grande y fornido, se le cae la moneda de la mano y rueda. Y Jean Valjean la pisa. Y el niño le dice, entréme mi moneda, por favor. Y Jean Valjean le dice, ¿sigues aquí? Y con un gesto amenazador, el niño, llorando, se va. Y Jean Valjean queda con la moneda ahí, bajo sus pies. O sea, él no, uno dice, no aprendió, o sea, ha visto la bondad del obispo Myriel, que le ha dado la oportunidad de no regresar a cadena, porque si caía una vez más, caía en cadena perpetua. O sea, y encima le ha obsequiado estos objetos de plata y es tan cruel de robarle a un niño una moneda. Entonces Jean Valjean recoge la moneda. Después de haber estado casi en shock durante unas horas, porque en la novela dice que ya cae la noche. Y ahí es donde se da la transformación. Cuando coge la moneda y dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dicen, ¿no? Y empieza a gritar el nombre del niño, ¿no? Gervasillo, Gervasillo. Quiere devolver esta moneda. Nunca va a volver a encontrar a este niño en su vida. Nunca. Y ahí se da la transformación. Tuvo la mala fortuna de chocarse con un sacerdote que no era como el obispo Myriel, y le dice, yo soy un delincuente, merezco la prisión, denúncieme.
Bueno, ¿para qué dijo eso, no? El cura se fue y lo denunció, y por eso es que ahí se inicia la persecución de Javert, porque con toda la descripción, Jean Valjean vuelve a ser, ahora sí, viene a ser un perseguido de la justicia, y Javert no se va a cansar de perseguirlo. Esa historia que te cuento no aparece en las versiones cinematográficas. Se corta, ¿no? El tipo me da la plata y ya se corta hasta que se convierte en un próspero empresario muy bueno, se hace rico, pero él sigue viviendo como pobre, porque tiene un espíritu místico que ha heredado del sacerdote Miriel, ¿no? Esta escena a mí me parece impresionante. Dice que durante el resto de su vida a todo niño que veía desamparado le entregaba una moneda recordando a Gervasillo. Jean Valjean cargaría ese peso en su alma durante toda su vida. Eso es conmovedor. ¿Por qué te meto esta escena? Porque nos hace ver de que a veces ante los grandes gestos de bondad, el hombre no necesariamente cambia, puede seguir siendo pecador, pero a veces, con un pequeño detalle, encuentra la luz. Y ese gesto de bondad del pasado viene como una ola y te transforma. Es lo que muchas veces pasa con los jóvenes, ¿no? O sea, a veces uno es bondadoso con ellos o reciben la bondad y no aprende. Dice, este joven no aprende, no va a cambiar, este árbol está torcido, nunca va a cambiar. Bueno, nunca hay que dejar de lado la bondad, porque en algún momento esa bondad va a venir con tal fuerza que va a redimir a la persona, ¿no? Y a veces el leitmotiv es algo pequeño y a partir de eso explota la bondad acumulada. Escenas como esta están llenas en la novela, o sea, Jean Valjean constantemente se encuentra a prueba, y en todas las pruebas Jean Valjean triunfa. Tal vez la única vez donde él se muestra algo egoísta, y esto por eso es que me gusta Jean Valjean, porque es humano, y a pesar de que él ya es casi un santo, por decirlo así, porque creo que incluso hasta muere virgen, porque en la novela nunca se menciona que tuviera pareja o siquiera una compañera, nada. Bueno, en ese sentido, hasta en ese sentido hay una pureza casi, por eso te decía, mística, ¿no? En todo sentido de la palabra. Eh, Cuando quiere alejar a Cosette de Marius. O sea, ¿sabes por qué? ¿Por qué se permite ser egoísta? Porque tanto amaba a esta niña, que era la única razón de su existencia, que le aterraba la idea de que se alejara de su lado. Y cuando se entera que hay un muchacho que le gusta y ella también muestra gusto por el muchacho, él desespera y, 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 y quiere viajar y quiere alejarla a toda costa y lo hace, ¿no? Lo distancia. Ese es el único momento donde Jean Valjean se muestra humano, porque luego de su primera etapa donde él roba la moneda, fue casi, había que canonizar a Jean Valjean, pero en ese gesto nos hace ver que él también es humano y quiere, desea para sí la felicidad, pero luego va a arrepentirse de eso y va a permitir la unión de los jóvenes y, bueno, ya la muerte, ¿no? O sea, porque es un romántico, tiene que morir de amor. Ahora, ya es otro caso, ¿no? O sea, a ver, yo no sé por qué cuando pienso en Javert pienso en Anthony Perkins, pienso en esa película de 1978, en verdad es genial, todos deberían ver, si no van a leerse la novela de 1100 y pico páginas, porque a veces la vida es breve y leerse esos librazos así es un poco agotador, vean la película. En algunas cosas no es tan fiel a la novela, pero eso, el cine se toma sus licencias y tiene derecho a hacerlo.
Nadie le va a pedir claro. al cine que respete la novela, o sea, ahí no, no hay nada que... Pero véanlo porque si usted lee la novela y ven a Javert, a Anthony Perkins, eh, imagínense que ese es el Javert, o sea, ese es el Javert. Javert es un personaje romántico porque su tragicidad es inmensa. Es de esos villanos que en vez de caernos mal, nos cae requete bien, te simpatiza. Es, es, es así. Disculpen la analogía un poco, tal vez se tira de los pelos. Cuando vemos a Joker, por ejemplo, ¿no? Eh, nos simpatiza el villano, ¿no? Bueno, y a ver, es un villano simpático. Eh, no le hacen justicia en muchas películas, por eso es que muchas personas ven en Javert al sabueso que sigue al pobre Jean Valjean y lo acosa y lo... ¿Por qué no se muere Javert, no? Sin embargo, en la novela, Víctor Hugo se toma la paciencia de mostrarte a Javert en su verdadera dimensión. ¿Por qué Javert es tan tosudo para perseguir a Jean Valjean? ¿Qué lo motiva? En las películas es porque es un obsesionado de la ley y nos hace ver como un loco obsesionado por la ley. Pero nadie es obsesivo porque lo es, excepto que seas un enfermo, ¿no? A veces las motivaciones están en la vida. Javert nace en la cárcel. O sea, él es policía, ¿no? Él es un policía. Él nace en la cárcel. Eh, a él lo paren en la cárcel porque su madre era una mujer de mala vida. Entonces él nace en prisión y nace odiando a la prisión y a todos los presos porque en cierta forma está odiando a su madre, que es una manera muy triste de nacer, ¿no? Nacer odiando a tu madre. Entonces, cuando él se hace hombre, como carece de la madre como figura, como símbolo, su madre es la justicia. Entonces, él le dedica a la justicia su vida. Entonces, él no cree, él es ciego, él dice, todo el que la justicia ha señalado con su dedo es una ira justa. Y todos ustedes presos no merecen compasión, porque ustedes no tuvieron compasión cuando tuvieron el libre albedrío de hacerlo. Y están condenados y yo soy aquí el que debe hacer que la justicia se cumpla. Entonces, él es una especie de... Él asume su rol como un sacerdote, un sacerdocio, una entrega absoluta a la ley. Entonces, cuando Jean Valjean comete el error de robar esa monedita de plata y luego es denunciado, Javert dice, ah, ya ve, ese hombre era malo, merece cadena perpetua y hay que seguirlo. Y no se cansa de seguirlo. O sea, no se cansa de seguirlo y lo sigue durante años y años. Y ya la ley se olvidó y Valjean y él sigue por su propia cuenta siguiéndolo porque él no puede concebir que la justicia no triunfe. Y cuando Jean Valjean, cuando Javert, perdón, cuando Javert se rinde cuando entiende que el hombre sí puede cambiar. Él es testigo de cómo Jean Valjean cambia. Primero, le salva la vida. O sea, cuando los revolucionarios iban a matar, Javert, él le salva la vida. Y lo segundo, le dice, al final, cuando se va por las alcantarillas y está llevando a Marius, Javert dice, por fin, te encontré, a la cárcel. Y él le dice, sí, pero permíteme salvar a este hombre
antes de que muera, ¿ya? Llévalo con su abuelo y permíteme ver a mi hija por última vez y luego llévame a prisión. Y a ver, no lo puede creer. O sea, empieza a sufrir un conflicto. ¿Cómo es posible que la justicia se haya equivocado? Eso es inconcebible. Entonces mi vida no se dio de nada. Toda mi vida ha sido un error. Y la escena final es alucinante, ¿no? Bueno, esa es una escena final de esa parte, ¿no? Cuando lo acompaña a Jamba, o lo vigila, ¿no? Y le dice, bueno, sube, despídete, Cosette, y yo te espero aquí. Y Jean Valjean se despide, y cuando baja, ya no encuentra a Javert. Y Javert, ¿a dónde se ha ido? Está como Jean Valjean cuando el obispo Miguel le dio la plata. Él ha recibido Confundido tal total. gesto de bondad, sí, tal gesto de bondad que no puede creer. Y también está como Jean Valjean vagaba por la campiña, está vagando por el Sena, por las orillas del Sena, y no puede creer que ha dejado escapar a un hombre de la justicia y se arroja al Sena. No, o sea, no puede con su conciencia. Esa es un alma trágica. O sea, Javert es romántico por antonomasia. O sea, no, no puede escapar de su locura moral, sentimental, profunda. Eh, es conmovedor, es conmovedor. Javert es un villano, es curioso porque es una especie de antihéroe, porque el que está con la justicia debería ser el bueno, pero en la novela no, el delincuente, que es Jean Valjean, es bueno y el que está con la ley es el malo, Busca pero al la final el malo redención. no es tan malo, porque ambos buscan la redención, ambos buscan entender el sentido de su vida. Sí, Es, claro, al final terminas conmoviéndote, ¿no? Del acto final de haber, ¿no? Entonces, que supuestamente era el antigonista, que buscaba al hombre que estaba buscando, ya suéltalo, ¿no? Está buscando redimirse, suéltalo, ¿no? Pero él buscaba también su justicia como él la concibió siempre, ¿no? Y bueno, y ahora lo que has remarcado, ¿no? El tema de por qué estaba tan arraigada este concepto de justicia en él, ¿no? Que iba detrás de todo un acontecimiento doloroso, ¿no? José, el tiempo está que nos ahorque en este momento. Es que sí, hablar, sí, ¿verdad?, sí. de Víctor Hugo, hablar de Los Miserables, hablar y yo creo que tenemos todavía, como se dice, mucho pan por rebanar. No sé, quizás por interno lo vamos coordinando, una segunda parte de este conversatorio. Vamos viendo la disponibilidad también tuya, si es posible la próxima semana que continuemos. Si no, lo revisamos y vemos una segunda parte de este conversatorio porque ha quedado algunas cosas todavía por tocar, por revisar, ideas por redondear también. ¿Qué te parece, José? Yo encantado, encantado con tu invitación, encantado por el público que te sigue, encantado por todos los amigos que nos ven. Son la inmensa minoría, ¿no? La inmensa minoría. No seremos pues el canal más visitado, ni son, ¿no? Pero creo que nos une una pasión por los libros, por los clásicos, por la literatura en general. Y yo siempre a gusto contigo y con tus oyentes y disponible cuando lo desees. Muy bien, José. Entonces, vamos a, eh, con, vamos a dejar, digamos,
con la miel en la boca, con el caramelo al público. Y vamos a cerrar esta primera parte. Hay un comentario más de Paul. Los personajes que pintan una problemática incluso actual está muy interesante. Sí, ciertamente está genial la conversación. Baltarza también, está genial la conversación. Entonces, vamos a invitar a todos en una segunda parte de esta conversación. Estén atentos a las redes. Vamos a ver la posibilidad de hacerlo el próximo jueves, ¿sí? Si no, vamos a ir viendo otra fecha. Pero sí, ciertamente hay algunos temas ahí que redondear, que fortalecer, que volver a tocar. Sobre todo en este tema, por ejemplo, de dónde viene o de dónde coge, bueno, fuera del tema de la revolución, de la realidad y todo esto, de dónde viene la inspiración, ¿no? Para Víctor Hugo, de dónde creemos que pueda venir esa inspiración para Claro, poder claro, Paul, plasmarlo en mira, tabla. mira, en verdad, sí, el tiempo ha sido tirano, pero justo cuando estaba entrando en calor, lo que pasa es una obra monumental, o sea, como bien Sí, sí. decía el amigo Paul Verde, yo dije, vamos a hacer unos vasos comunicantes con nuestra actualidad para reflexionar sobre conceptos como la Así es. justicia, ¿no? Sobre la naturaleza humana, pero caramba, el tiempo gana, ¿no? Pero definitivamente, como alguna vez me invitaste en algunos programas anteriores hablando de los Ujú. clásicos, y obviamente los clásicos son clásicos porque son vigentes. Sería absurdo o incompleto, en este caso incompleto, no haya vigencia de Los Miserables, no solamente estético, no solamente histórico, político, social, Mm. sino en el sentido humano, ¿no? Reflexionar un poco sobre la humanidad, porque esta obra nos hace ver de manera descarnada eh, todas las aristas que tiene la naturaleza humana, ¿no? Los humanos no somos buenos y malos, los humanos somos humanos y dentro de esa humanidad se encierra lamentablemente lamentablemente y quisiera encontrar otra palabra, afortunadamente, no sé si está bien dicha, pero toda la complejidad de la creación, ¿no? Toda la complejidad de la creación. Entonces, atento a tu invitación, querido Paul, y gracias a los amigos que nos escuchan, y yo muy complacido. Muchas gracias, José, por tu tiempo, por tu disponibilidad, por el aporte que das y cómo no mencionarlo, por el realce que das a este programa Páginas Sin Fin. Muchas gracias, estamos conversando y justamente de eso es lo que vamos a conversar en una segunda parte, esta dimensión humana que se refleja en los personajes de Los Miserables a través de Víctor Hugo. Gracias, José. Muy bien, amigos, vamos a tener, como estábamos mencionando, una segunda parte de Los Miserables. Ya vamos a poder eh, compartirlo y transmitirlo a través de las redes. ¿Cuándo va a ser? Esperemos que sea el próximo jueves. Estén atentos. Asimismo, recordarles que ya está abierto, pueden ir revisando las redes sociales, los círculos de lectura, ¿sí? Hay un formulario que hay que llenar para el tema de círculos de lectura. Vamos a revisar, eh, va a haber ahí también, es una especie también de encuesta para que ustedes ingresen si quieren formar parte de ese círculo de lectura del Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas a través de ese programa Páginas Sin Fin, que estamos dando esta iniciativa de hacer el círculo de lectura virtual. Van a ser círculos de lectura cerrados, pero ya cuando empecemos a debatir el libro, ya cuando lo hemos terminado, va a ser a través de una velada como esta. ¿Sí? Muy bien, agradecemos a todos por la sintonía.
ahí está el nombre del Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas a través de esta página, invitamos a que nos sigan, a que puedan compartirlo. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram y pronto vamos a subir también contenido a través de la Spotify, ¿sí? Contenido de no solamente comentarios de algunos libros, sino también vamos a ir haciendo algunos resúmenes de obras que han sido de gran importancia a través de toda la historia nuestra, no solamente la peruana ni hispanoamericana, sino a nivel universal. Muy bien, muchas gracias en verdad con todos por sintonizarnos y recordarles que los talleres que se realizan virtuales a través del Centro de Expresión Oral, tenemos el taller de expresión oral, el taller de cuentacuentos, de declamación, de comprensión lectora, y próximamente estamos por lanzar talleres de escritura creativa, escritura eficaz y de corrección de estilos. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente, las gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por compartir este espacio, por dejarnos entrar en sus hogares y difundir literatura. Esta intención de hacer viral el amor por los libros. No se olviden, hay que leer, leer y leer. Aprovechen esta vida que en estos tiempos donde hay pérdida también de vida humana por la pandemia, son tiempos en los cuales la vida es una y hay que aprovecharla, en disfrutarla, en vivirla. Y una de las formas que podemos disfrutar esta vida es leyendo. Y leyendo, eh, cabe la redundancia en esta ocasión, lectura de la buena. Muy bien, con ustedes un servidor, Paul Rosas, y esto es Páginas sin fin. Síganos en nuestras redes sociales para enterarse cuándo vamos a hacer esta segunda parte de análisis de del libro de Víctor Hugo, Los Miserables. Gracias por estar ahí. Recuerden que leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Nos vemos.